¿Por qué me está pasando esto? Tal vez llevas días, meses o incluso años haciéndote la misma pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué si yo hice todo lo posible las cosas no salieron como yo quería? Y quizá has buscado videos, consejos o respuestas que te digan exactamente qué hacer para recuperar lo que perdiste, para cambiar a esa persona, para arreglar la situación o simplemente para dejar de sentir este dolor. Yo también lo hice. Hubo un tiempo en el que no quería que alguien me ayudara a comprender lo que estaba viviendo. Yo quería que me dijera cómo conseguir lo que deseaba, porque en mi mente la solución era muy sencilla. Si esa persona regresaba, yo iba a estar bien. Si las cosas sucedían como yo quería, dejaría de sufrir. Si lograba recuperar el control, todo volvería a estar en orden. Y cuando alguien intentaba mostrarme otra manera de mirar la situación, yo no quería escuchar. No porque fuera necia, no porque estuviera mal, sino porque estaba sufriendo. Y cuando una persona está sumida en el dolor, no quiere una explicación profunda, quiere alivio. Quiere que algo cambie afuera para dejar de sentir lo que está sintiendo por dentro. Por eso hoy no vengo a decirte que sueltes. No vengo a decirte que te resignes. Tampoco voy a decirte que lo que quieres está bien o está mal. Lo que tú deseas es tuyo y tienes derecho a sentirlo. Puedes seguir intentando recuperar lo que perdiste. Puedes seguir buscando esa relación. Puedes continuar haciendo exactamente lo mismo que has hecho hasta hoy. Es tu decisión. Pero también quiero decirte algo que a mí me costó mucho comprender. Las consecuencias de esa decisión también serán tuyas. Durante mucho tiempo yo quería conseguir lo que tanto deseaba, pero ya no quería seguir sintiéndome como me sentía mientras lo perseguía. Quería dejar de despertarme con esa angustia. Quería dejar de acostarme pensando en lo mismo. Quería dejar de depender de que algo cambiara para poder sentirme bien. Y sin darme cuenta, mientras más luchaba por conseguir lo que quería, más me estaba desgastando por dentro. Lo que más me dolía ya no era solamente lo que estaba viviendo, era la forma en la que yo estaba viviendo esa situación. Y ahí ocurrió mi primer cambio. No fue cuando dejé de quererlo, no fue cuando desapareció el dolor. Fue cuando por primera vez me pregunté, ¿de verdad quiero seguir viviendo así para conseguir lo que quiero? Esa pregunta me incomodó muchísimo, porque ya no se trataba de culpar a la vida, a otra persona o a las circunstancias. Se trataba de mirar mi propia decisión, no para juzgarme, sino para reconocer que, aunque no podía controlar todo lo que estaba pasando, sí podía decidir cómo quería vivir mientras eso ocurría. Tal vez hoy todavía quieras exactamente lo mismo, y está bien, no tienes que cambiar en este momento. Nadie puede obligarte a soltar algo antes de que estés preparada, pero sí puedes empezar a mirar. Puedes observar qué haces todos los días para intentar conseguirlo. ¿Qué pensamientos repites? ¿Qué esperas que cambie? ¿Qué precio emocional estás pagando? ¿Y qué resultados estás obteniendo? Porque muchas veces el problema no es que no tengamos respuestas. El problema es que llevamos años haciéndonos las mismas preguntas y quizá hoy no necesitas encontrar una respuesta, quizás solo necesitas empezar a hacerte una pregunta diferente. Cuando yo empecé a hacerme una pregunta diferente, pasó algo que nunca imaginé. No encontré una respuesta, encontré un espejo, porque durante mucho tiempo había observado todo lo que ocurría a mi alrededor. Observaba lo que hacía la otra persona, lo que decía, lo que no decía, lo que esperaba de mí, lo que yo podía hacer para cambiar la situación, pero casi nunca me observaba a mí. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me costó aceptar. Yo no estaba viviendo únicamente un problema, estaba viviendo una manera de pensar. Y esa manera de pensar me acompañaba desde que abría los ojos hasta que me dormía. Sin darme cuenta, todo mi día giraba alrededor del mismo tema. Mientras me bañaba pensaba en lo mismo, mientras manejaba pensaba en lo mismo, mientras trabajaba pensaba en lo mismo. Y antes de dormir, volvía a pensar exactamente en lo mismo. Era como si mi mente hubiera aprendido un solo camino. Y todos los días lo recorría una y otra vez, no importaba dónde estuviera. Siempre terminaba regresando al mismo lugar. Lo curioso es que en ese momento yo creía que estaba haciendo lo correcto. Pensaba que si analizaba suficiente la situación, en algún momento encontraría la respuesta que cambiaría todo.
pero lo único que estaba haciendo era repetir la misma historia una y otra vez, y mientras más la repetía, más real se volvía para mí. Con el tiempo entendí algo que cambió por completo mi manera de verme. Nuestra mente hace exactamente lo que aprende a hacer. Si durante meses o años le enseñamos a regresar siempre al mismo pensamiento, eso es lo que hará. No porque quiera hacernos sufrir, sino porque ese ya es el camino que conoce. Cuando comprendí eso, dejé de pelearme conmigo. Antes me decía, ¿por qué no puedo dejar de pensar en esto? Y hasta me enojaba conmigo misma. Hoy lo veo diferente. Mi mente no era mi enemiga. Simplemente estaba haciendo lo que había repetido durante tanto tiempo. Y esa comprensión me dio mucha paz, porque entendí que no necesitaba luchar contra mí. Necesitaba empezar a conocerme. Ese fue el momento en que dejé de preguntarme solamente qué tenía que cambiar en mi vida. Y empecé a hacerme una pregunta mucho más sencilla. ¿Qué estoy haciendo todos los días que me mantiene viviendo esta misma historia? Esa pregunta no cambió mi vida de un día para otro, pero sí cambió la dirección en la que empecé a mirar. Y, aunque todavía no lo sabía, ese fue el primer paso para empezar a salir del lugar donde había permanecido durante tanto tiempo. Y fue justamente ahí donde empecé a descubrir el verdadero conflicto. Yo pensaba que estaba luchando contra un problema. Hoy sé que en realidad estaba luchando conmigo misma, porque una parte de mí quería que todo cambiara, pero otra parte seguía haciendo exactamente lo mismo de siempre. Y mientras esas dos partes caminaban en direcciones diferentes, yo me sentía agotada. Había días en los que decía, ya no voy a pensar en esto. Y unos minutos después ya estaba otra vez imaginando conversaciones, buscando explicaciones o tratando de encontrar una salida. No era porque me gustara sufrir, era porque no conocía otra manera de reaccionar. Con el tiempo comprendí algo muy importante. Las personas no siempre hacemos lo que más nos conviene. Hacemos lo que ya conocemos, aunque nos duela, aunque nos canse, aunque sepamos que no nos está dando los resultados que esperamos, porque lo conocido da una sensación de seguridad y salir de ahí da miedo, mucho miedo. A mí me daba miedo aceptar que quizá las cosas no iban a suceder como yo esperaba. Pero si soy completamente honesta, también me daba miedo imaginar quién iba a ser yo si dejaba de luchar por aquello. Sentía que si soltaba ese problema me iba a quedar con un enorme vacío, como si ya no supiera hacia dónde dirigir mi energía, y eso también me asustaba. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que nunca había observado. Durante tanto tiempo había puesto toda mi atención en resolver un problema, que había dejado de vivir mi propia vida. Mis días giraban alrededor de una sola preocupación, mis emociones dependían de una sola situación, y mi tranquilidad parecía tener un solo dueño. Sin querer, le había entregado el volante de mi vida a algo que no podía controlar, y mientras ese algo no cambiara, yo tampoco me permitía estar bien. No fue fácil reconocerlo, porque aceptar eso significaba dejar de esperar que alguien o algo viniera a rescatarme. Significaba reconocer que había una parte de mi paz que sí dependía de mí, no de lo que pasara afuera, sino de la forma en que yo decidía vivir mientras aquello seguía pasando. Y quiero decirte algo con mucho cariño. No estoy hablando de conformarte, ni de dejar de luchar por lo que quieres. Estoy hablando de algo mucho más sencillo, de no dejar tu vida en pausa mientras esperas que todo cambie. Porque eso fue lo que yo hice durante mucho tiempo. Los días seguían pasando, las semanas seguían pasando, los meses seguían pasando. Y yo seguía esperando el momento en que por fin pudiera volver a ser feliz. Hasta que un día me hice otra pregunta. Una pregunta que nunca antes se me había ocurrido. ¿Y si mi vida no está esperando a que este problema se resuelva? Esa pregunta me dejó pensando durante muchos días, porque comprendí que estaba posponiendo mi tranquilidad para una fecha que ni siquiera sabía si iba a llegar. Y ese fue otro pequeño cambio de perspectiva. Empecé a entender que la paz no siempre llega cuando desaparecen los problemas. A veces empieza cuando dejamos de poner toda nuestra vida en manos de un solo resultado. Y, aunque todavía me falta mucho por aprender, ese día sentí que había dado un paso muy importante no hacia la solución de mi problema, sino hacia el encuentro conmigo misma.
Y fue precisamente en ese momento cuando dejó de importarme tanto encontrar la respuesta correcta. Empezó a importarme algo mucho más valioso, empezar a entenderme, porque durante años había intentado cambiar mi vida sin conocer a la persona que estaba intentando cambiarla. Y eso es como querer llegar a un lugar nuevo usando siempre el mismo mapa. Por más ganas que tengas de avanzar, tarde o temprano vuelves al mismo sitio. Empecé a observar cosas muy sencillas. Descubrí que había situaciones que me hacían reaccionar con mucha intensidad, palabras que me lastimaban más de lo normal, silencios que para otras personas no significaban nada, pero para mí se sentían enormes. Y en lugar de preguntarme por qué la otra persona hacía eso, empecé a hacerme una pregunta diferente. ¿Por qué esto mueve tanto dentro de mí? Esa pregunta fue muy incómoda, porque ya no estaba mirando a los demás, me estaba mirando a mí. Y aunque al principio daba miedo, también era liberador, porque por primera vez sentía que había algo que sí podía conocer, algo sobre lo que sí podía aprender. Con el tiempo descubrí otra cosa. Muchas veces no reaccionamos por lo que está pasando en este momento. Reaccionamos por lo que ese momento despierta dentro de nosotros. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación. Una la supera rápidamente. La otra queda atrapada durante meses o incluso años. Entonces comprendí que el problema no siempre era lo que sucedía. También era desde dónde lo estaba viviendo yo. Y esa idea me dio muchísima esperanza. Porque si mi manera de vivir una situación influía tanto en mi experiencia, entonces también podía aprender una forma diferente de vivirla, no de un día para otro, no con una receta mágica, poco a poco. Fue ahí cuando dejé de buscar respuestas rápidas y empecé a desarrollar algo que nunca antes había practicado, la curiosidad. Ya no la curiosidad por saber qué iba a pasar, sino la curiosidad por descubrirme. Me sorprendía haciéndome preguntas que antes jamás se me habrían ocurrido. ¿Por qué esto me afecta tanto? ¿Por qué esta situación despierta tanto miedo en mí? ¿Por qué necesito que las cosas sean exactamente como las imaginé? Y aunque muchas veces no encontraba la respuesta de inmediato, algo dentro de mí empezó a cambiar, porque ya no estaba peleando con la vida, estaba aprendiendo de ella. Hoy veo ese proceso con mucho cariño, porque entiendo que no fue un cambio de pensamientos, fue un cambio de actitud. Pasé de querer ganar una batalla a querer comprender qué me estaba enseñando esa experiencia. Y cuando cambió mi actitud, comenzaron a aparecer respuestas que antes eran invisibles, no porque la vida las hubiera escondido, sino porque yo todavía no estaba preparada para verlas. Si hoy estás viviendo un momento difícil, no quiero pedirte que cambies tu manera de pensar de un instante a otro. Solo quiero invitarte a recuperar algo que todos teníamos cuando éramos niños: la curiosidad. Esa curiosidad que no juzga, que no se apresura, que simplemente observa y pregunta. Porque quizá el comienzo del cambio no está en encontrar una gran respuesta. Quizá empieza el día que te permites mirar tu propia vida con curiosidad en lugar de hacerlo únicamente con miedo. Y sin darte cuenta, ese día ya habrás comenzado a conocerte un poco más, porque eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Cuando empecé a mirar mi vida con curiosidad, ocurrió algo que nunca había observado. Comencé a descubrir pequeños detalles que antes parecían no tener importancia. Me di cuenta de que había días en los que amanecía de buen ánimo, y bastaba un solo pensamiento para cambiar por completo ese estado. No había pasado nada nuevo, nadie me había llamado, nada había cambiado afuera. Lo único que había cambiado era lo que estaba pasando dentro de mi cabeza. Y eso me hizo darme cuenta de algo muy importante. Hasta ese momento estaba convencida de que mis emociones dependían únicamente de lo que ocurría en mi vida. Nunca me había detenido a observar cuánto influían también mis propios pensamientos, las historias que yo misma me contaba. Entonces empecé a hacer algo muy sencillo. Cada vez que sentía que mi ánimo cambiaba, me preguntaba qué estaba pasando por mi mente hace unos segundos. Poco a poco fui encontrando una relación que antes no veía. Descubrí que un mismo pensamiento podía cambiar por completo mi manera de sentir. Y cuando cambiaba mi manera de sentir, también cambiaba mi manera de hablar, mi manera de responder, mi manera de tomar decisiones. Hasta mi forma de mirar a las personas era diferente.
y comprendí que la mayoría de las veces no reaccionamos directamente a lo que sucede. Reaccionamos a la historia que nuestra mente construye sobre lo que sucede. Por ejemplo, si alguien no contestaba un mensaje, antes de darme cuenta ya había inventado toda una historia. Seguro ya no le importo, algo hice mal, ya se está alejando. Y mientras esa historia crecía en mi cabeza, también crecía mi angustia. Lo curioso es que esas historias casi nunca ocurrían. Habían sido creadas completamente por mi imaginación. Y aún así, mi cuerpo vivía la experiencia como si fuera verdad. Cuando me descubrí haciendo eso, dejé de creerme todo lo que pensaba, no porque mis pensamientos fueran malos, sino porque entendí que un pensamiento no siempre es un hecho. Y esa diferencia me dio una libertad que nunca antes había sentido. Desde entonces empecé a hacerme una pregunta muy sencilla. ¿Esto que estoy pensando es un hecho o es una interpretación mía? No siempre encontraba la respuesta, pero solo hacerme esa pregunta ya cambiaba algo dentro de mí, porque me hacía pensar que tal vez existía otra posibilidad, que quizá había otra forma de entender lo que estaba viviendo, y cuando aparece otra posibilidad, también aparece un poco de esperanza. No te comparto esto para que dejes de pensar, eso sería imposible. Te lo comparto porque a mí me ayudó muchísimo descubrir que no todo lo que pasa por mi mente merece quedarse ahí. Hay pensamientos que llegan para enseñarnos algo y hay otros que solo aparecen porque llevamos mucho tiempo repitiéndolos. Aprender a distinguir unos de otros fue uno de los regalos más grandes que me dio este proceso. Dejé de pelearme con mi mente y empecé a escucharme con más calma, con más paciencia y sobre todo con mucho más cariño, porque al final entendí que conocerme no consistía en cambiar quién era, consistía en empezar a darme cuenta de cómo pensaba, cómo reaccionaba y de las historias que yo misma me contaba sin darme cuenta. Conocerse no es dejar de tener dudas, es aprender a vivir con ellas sin que te paralicen. Dejé de preguntarme si lo estaba haciendo bien o mal. Empecé a preguntarme, ¿esto que estoy haciendo me está acercando a la persona que quiero ser o me está alejando de ella? Esa pregunta cambió muchas decisiones de mi vida, porque dejó de importar tanto si los demás aprobaban lo que hacía. Lo importante era si yo podía vivir en paz con mis propias decisiones, y eso no siempre es fácil. Había veces en las que decir sí era mucho más cómodo, y había veces en las que decir no dolía muchísimo. Pero poco a poco entendí que la paz no siempre se encuentra en la decisión más fácil, se encuentra en la decisión más honesta. También descubrí algo que me dio mucha tranquilidad. No necesito tener claro todo mi futuro para dar el siguiente paso. Durante mucho tiempo quise tener la certeza de que si cambiaba, todo iba a salir bien. Esperaba saber que no me iba a equivocar y la vida nunca me dio esa seguridad. Lo que sí me dio fue la oportunidad de elegir el siguiente paso. Nada más. Y así entendí que la vida casi nunca se vive de 10 años en 10 años. Se vive de decisión en decisión, de conversación en conversación, de día en día. Cambiar no significa convertirnos en otra persona. Para mí, cambiar ha significado parecerme cada vez más a quien realmente soy. Quitar poco a poco el miedo, la culpa, la necesidad de quedar bien con todo el mundo, la necesidad de tener siempre la razón, la necesidad de controlar lo que no depende de mí. Y, aunque todavía sigo aprendiendo, hoy vivo mucho más ligera que antes, no porque tenga menos problemas, sino porque ya no quiero cargar con todos al mismo tiempo dentro de mi cabeza. Si hoy pudiera sentarme a platicar con la persona que fui en aquella etapa tan difícil, no le daría consejos. No le diría que todo va a estar bien. Solo le tomaría la mano y le diría, ten paciencia contigo. No tienes que resolver toda tu vida esta semana. No tienes que entenderlo todo hoy. Solo sigue avanzando, un paso a la vez, porque eso fue lo que realmente transformó mi vida. No un gran descubrimiento, sino muchos pasos pequeños dados con paciencia. Quizá esto mismo pueda servirte a ti. No quieras resolver toda tu historia hoy, solo da el siguiente paso y mañana otro. Y cuando menos lo imagines, mirarás hacia atrás y descubrirás que el camino empezó a cambiar desde el día en que decidiste dejar de correr, para empezar por fin a caminar contigo. Con el tiempo empecé a darme cuenta de algo más. Un mal día no significa una mala vida. Una mala noticia no significa un mal destino.
Y una etapa difícil no significa que siempre será así. Descubrir eso me dio mucha tranquilidad, porque dejé de creer que cada emoción era una sentencia. Empecé a entender que las emociones son como visitantes, llegan, permanecen un momento, y tarde o temprano también se van, y cada una de alguna manera termina enseñándonos algo. Por eso no pongas tu vida completamente en pausa mientras esperas que se resuelva un problema. No dejes de hacer las cosas que alimentan tu corazón. Mereces vivir incluso mientras atraviesas estos procesos, porque tu vida es mucho más grande que el dolor que hoy ocupa tus pensamientos. Y cuando empiezas a recordar eso, aunque sea por unos instantes, también empiezas a recordar que dentro de ti sigue existiendo esa parte que nunca dejó de tener esperanza. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo que me nace de corazón. Gracias, gracias por regalarme este tiempo. Pero, sobre todo, gracias por darte la oportunidad de quedarte hasta el final. Porque sé que cuando estamos pasando por un momento difícil, muchas veces no tenemos ganas de escuchar a nadie y aún así hoy decidiste hacerlo. Eso ya habla de una parte de ti que sigue buscando una manera diferente de vivir. Quiero que recuerdes algo. No tienes que salir de este video siendo una persona diferente. No tienes que entender toda tu vida en unos minutos. No tienes que tomar decisiones importantes hoy. Si al terminar este video empiezas a mirarte con un poco más de cariño, ya ganamos. Porque durante mucho tiempo creí que para cambiar tenía que exigirme cada vez más. Y en mi experiencia fue exactamente al revés. Empecé a cambiar cuando dejé de tratarme como mi peor juez. Y comencé a tratarme como alguien que también estaba haciendo lo mejor que podía con lo que sabía en ese momento. Si algún día descubres que vuelves a caer en los mismos pensamientos, no te desanimes. Eso no significa que hayas retrocedido, significa que estás aprendiendo, y aprender nunca es una línea recta. Hay días en los que sentimos que avanzamos mucho, y otros en los que parece que no avanzamos nada. A mí también me pasó y todavía me pasa. La diferencia es que hoy ya no me asusto cuando eso ocurre. Simplemente respiro, observo y continúo, porque entendí que conocerme no es llegar a una meta. Es una nueva manera de caminar por la vida. Este canal nació precisamente por eso, no porque yo tenga las respuestas, ni porque quiera decirte cómo debes vivir. Nació porque un día descubrí que una sola pregunta puede cambiar la dirección de una vida. Y pensé que, si compartir mi experiencia podía ayudar, aunque fuera a una sola persona, a sufrir un poco menos, entonces valía la pena hacerlo. Por eso cada video que encuentres aquí será una invitación, nunca una obligación. Una invitación a mirar tu vida desde otra perspectiva, a cuestionar con cariño lo que siempre has dado por hecho y a descubrir tus propias respuestas, porque las respuestas que realmente transforman no son las que alguien te entrega, son las que tú descubres cuando empiezas a conocerte. En el siguiente capítulo quiero acompañarte a responder otra pregunta que durante mucho tiempo también me hice: ¿por qué, aunque de verdad quiero cambiar, termino reaccionando igual? ¿Por qué vuelvo a caer en los mismos patrones? ¿Por qué siento que la vida me pone una y otra vez frente al mismo tipo de situaciones? Creo que ese tema puede ayudarte a comprender muchas cosas que hoy parecen no tener sentido. Así que me encantará que sigamos caminando juntos. Si este video llegó a ti en el momento indicado, compártelo con alguien que hoy necesita escuchar que siempre existe otra manera de mirar la vida. Y si este espacio te hace bien, te invito a darle me gusta, compartir este video y suscribirte al canal. Gracias por permitirme acompañarte durante estos minutos. Te mando un abrazo con mucho cariño y recuerda la frase que quiero que nos acompañe durante toda esta serie. Nunca dejes de hacerte preguntas, porque a veces la pregunta que cambia tu vida es la que nunca te habías atrevido a hacerte.